En este domingo recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús salió de allí y se dirigió a su pueblo, seguido de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba estaba asombrada y decía: ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada y esos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de tropiezo. Por eso les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Y él se asombraba de su falta de fe. Jesús recorría las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente. Palabra del Señor. En este domingo, al contemplar esta escena en la que el mismo Jesús fue rechazado en su propia tierra, por su propia familia, aun cuando había hecho milagros, cosa que nos puede sorprender, me parece una buena oportunidad para que vos y yo, los cristianos, los que creemos, reconozcamos con humildad que la fe tiene una gran dificultad, aunque parezca duro decirlo. Podríamos preguntarnos qué significa tener fe o decir que la tenemos. A veces simplificamos mucho la cuestión de tener fe, aseguramos tener fe sin ahondar muchas veces en lo que significa, lo que implica, o incluso podemos no entender a aquellos que dicen no tener fe y decir ante ciertas situaciones: ¿cómo no pueden creer? ¿Cómo puede ser que aún viendo milagros, algunos todavía no puedan creer? ¿Cómo es posible que tanta gente que decía tener fe ahora ya no la tenga o la haya perdido? ¿Cómo es posible que haya tantos cristianos que, habiendo estado en la iglesia, ahora no la quieran, les sea indiferente o incluso la desprecien o la odien? Como creyentes y creyentes que pensamos usando la inteligencia que Dios nos dio, tenemos que reconocer que nuestra fe esencialmente tiene una gran dificultad. No es fácil confiar en lo que no vemos, o dicho de otro modo, confiar que por medio de lo que vemos se nos puede manifestar lo que no vemos. Si no reconocemos esto, estamos simplificando mucho la fe y en el fondo estamos menospreciando un don que es de Dios. Creer y responderle a Dios es un don que recibimos, la posibilidad de creer en alguien que está más allá de lo que vemos, la posibilidad de creer que en la sencillez de las cosas podemos escuchar y encontrar a Dios, la posibilidad de creer que esa persona que caminó por Galilea, ese hombre llamado Jesús, era al mismo tiempo Dios, que vino a estar entre nosotros, es un don, y no podemos olvidarlo. Es por eso que a muchos les cuesta creer, a vos y a mí también nos cuesta creer, porque no se llega a la fe por medio de evidencias o certezas científicas, aunque haya momentos que nos puedan ayudar, porque lo humano se puede transformar en obstáculo para lo divino, para aquel que no tiene fe o la tiene debilitada. Jesús vino a enseñarnos con su propia vida que Dios eligió un modo sencillo de hacerse presente en el mundo y lo sigue haciendo por medio de la Iglesia a través de cada ser humano, especialmente de aquellos que se abren a su gracia y amor. Algo del Evangelio de hoy dice que Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. ¿Por qué no pudo? Si él podría haberlos hecho a pesar de todo. Si él hubiese querido, los hubiese realizado. ¿Sabes por qué no pudo? No pudo porque no había fe. Así dice la palabra, se asombraba de su falta de fe. No vale la pena hacer milagros cuando no hay fe, porque Jesús no hacía los milagros para despertar la fe, para que crean. No era un milagrero, sino que en realidad solo veían los milagros aquellos que tenían fe, aquellos que se abrían a la confianza en Él. La ecuación es muy distinta, es al revés de lo que generalmente se piensa. Necesitamos fe para ver los milagros de Dios, necesitamos fe para darnos cuenta que Dios está presente y no milagros para tener fe, aunque a veces pueda pasar.
Por eso lo más grande que podemos pedir en la vida es la fe, no milagros. Si tenemos fe, veremos milagros continuamente en lo sencillo de cada día, porque los milagros no son solamente los extraordinarios, sino los cotidianos y ocultos. El milagro de poder despertar, levantarnos y ver todo lo que Dios nos regaló, nuestra familia, nuestros hijos, el milagro de haber recibido tantos dones espirituales y materiales. Hoy podemos pedir fe para ser felices, antes que cosas, fe para ver todo lo que Dios hace en cada instante, por vos y por mí. Eso también es creer. Miremos nuestra vida, el mundo en el que vivimos, podríamos ver milagros siempre y ser mucho más felices de lo que somos, ver que vale la pena creer y hace bien. Por eso pidamos fe para que no se transformen en motivo de tropiezo a la fe de otros los errores humanos de la Iglesia, los tuyos y los míos, los pecados de nosotros, los sacerdotes, de los laicos, porque nuestros pecados son un obstáculo para que otros crean y por eso tenemos que evitarlos, para evitar que otros dejen de creer. Sin embargo, no siempre es culpa nuestra, sino que tiene que ver con esta dificultad propia de la fe, esto de tener que confiar que por medio del humano conocemos lo divino. Pidamos fe para ser cada día más felices, amando y dejando amar, para descubrir más y más milagros a nuestro alrededor. Pidamos fe para que los que no creen y se burlan de nosotros, para que los que dejaron de creer por culpa de nosotros, para los que no confían en nosotros porque somos demasiado humanos, como le pasó a Jesús. Pidamos fe para seguir aprendiendo que Jesús es mucho más accesible de lo que pensamos, que nos habla por medio de los nuestros y no de cosas muy lejanas. Que tengamos un buen domingo y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.